Buenos días, Flor, Atenógenes, DJ Alex. Buenos días, alegría. ¿Cómo Buenos estamos? días. ¿Cómo va todo, pues? Bueno, bien, bien. Aquí hoy, martes 5 de abril, con una lluvia pertinaz. Ya entró la estación estación lluviosa. Y ayer la lluvia cayó duro y causó estragos. Oye, se volvió a inundar toda. ¿Qué coincidencia? No, pero se inundó por todos lados. Digo, qué coincidencia porque vamos a tener aquí Exacto, con nosotros a Alex Alcázar. No, pero se inundó. Oye, se inundó. Mira la Avenida Nacional. Mira la Avenida Nacional. Esa obra fue hecha durante la administración Martinelli. No hay foto de Martinelli. Argentina. Por ahí vienen. Tú sabes que me contaron que en la Avenida Nacional ahí hay un sistema de bombeo para evitar eso. Bueno, falló ayer. Y está dañado. Falló. No, la falta de mantenimiento, está dañado. La pandemia, eso fue la pandemia. Así es. No, pero la verdad es que esas calles se ven, mira la porquería y la basura. Bueno. Eso también las inundaciones son culpa de la ciudadanía, Sí, no, la ciudadanía sin duda. cochina. No, No, digo, solamente el municipio que no recoge la basura o el aseo. Por un lado, la cochina de la gente, pero por otro supuesto. lado también que en 2 años no limpiaron nada. Por supuesto. Ahí está la consecuencia. Y no pasan Mira los eso. camiones, mira eso. Bueno, el camión... Eso es en Río Palomo, Sí. en San Miguelito, mira. Pero la retroexcavadora estaba dragando. Sí. Eso sí es cierto. Estaba dragando, es decir, aprovechando la estación seca, pero la agarró Agarró la cabeza de agua. cabeza de agua y la revolcaron. Bueno. Sí, pero Wow. sí Y en eso, esa- y eso que no estaba la marea alta, estaba Sí. subiendo, pero no estaba alta. La Pero marea como alta fue a las cada 6 vez- de la tarde. Cada vez que llueve y cada vez que hay inundaciones pensamos en por qué no han recogido bien la basura y por qué la gente está cochina, pero pasa solamente con las lluvias. Y hay un tema también cambia nada. con el alcantarillado que se obstruye por la mala utilización de muchas cosas, desde la gente que vierte el aceite usado en su vertedero de lavar platos, hasta los camiones esos de cemento, de concreto, que echan el ripio ese ahí en las alcantarillas, con la excusa que eso está aguado, eso se solidifica y tapa. Oye, pero hoy ¿No? nos acompaña el presidente del Partido Panameñista, exalcalde también del Distrito Capital, José Isabel Blandón. Por lo menos ya no está en el municipio, pero cada vez que llovía, me imagino que le llovían, bueno, es que le llovían las críticas, Ya porque lluvia aparecían era de inundaciones por crítica, todos no lados. de agua. Ahora, bueno, ayer se inundó, creo que también nuevamente vía Argentina. Creo que por ahí tenemos las imágenes también. Calle de Uruguay Argentina. fue lo que vimos Calle ahí. Uruguay, Calle Calle Uruguay, Uruguay. y la calle, lo que siempre se inunda, y se inunda desde que yo era niño, yo vivía ahí cuando niño, es la calle entre el Manolo y el Trapiche. Sí, Gaspar Octavio Hernández. Exactamente, por un problema que hay ahí con la quebrada Lagartija, Sí. que no alcanza a drenar toda el agua que se acumula ahí y entonces el agua se devuelve. No, ahí sacaron hasta una canoa ahí ayer, en esa área específicamente y cerca al Trapiche. Pero pasa la época Ese de la era para el lluvia y- delivery del trapiche. Oye, el Mingo de Valdía tiene unas compuertas en su cocina desde Sí. hace años. No, sí, porque- toda la vida. Y le da botas de caucho a los cocineros cuando hay una lluvia fuerte para evitar que se le inunde la cocina. Qué locura. Eso es Bueno, increíble. esas son las cosas que pasan, pero Sí. ya le decía, yo le preguntaba al que fue alcalde, pues, cómo se soluciona ese problema, porque parece que usted no pudo solucionarlo. Bueno, es que lo primero es que la competencia... Ahí está la canoa, ¿ve? Ahí está la canoa esa en el Sí, Trapiche. esa ahí fuera del trapiche. Quien tiene la responsabilidad sobre los drenajes pluviales Es el MOP, ¿no? es el Ministerio de Obras Públicas, no es la Alcaldía de Panamá. Vamos a empezar... Es injusto por ahí. entonces culpar al municipio siempre cada vez que se Sí, inunda claro, la calle. porque es una responsabilidad del MOP, que tiene la responsabilidad primero de mantener limpios los drenajes pluviales, cosa que no ha hecho en 2 años, como bien lo señala. Finalizando el gobierno anterior, el MOP compró 2 equipos rodantes para hacer precisamente succionar drenajes y limpiar. Y yo no sé qué ha ocurrido con esos equipos, si se ha estado usando o no, hasta donde entiendo, no. Creo Pero que en están Argentina dañados no y se había nosotros- hecho un trabajo casualmente para evitar eso, en Calle Uruguay también. No, Ah, ¿no? es que yo creo que es importante aclarar lo siguiente. Ujú. ¿Qué hicimos nosotros allí? Sí, nosotros cambiamos los drenajes pluviales en ambas calles. Pero ¿por qué lo hicimos? No porque con eso resolvíamos el problema del lugar. Lo hicimos porque si tú ibas a intervenir ahí para soterrar cables y poner nuevas aceras y nuevos equipamientos, no hacía sentido. Esa en pantalla es Calle Uruguay. Es Calle Uruguay. Sí. No hacía sentido hacer eso y no aprovechar para cambiar los drenajes pluviales, porque si no lo hacíamos nosotros en ese momento, años después, cuando lo fueran a hacer, Tenían que iban a romper tener todo. que reventar Claro. todo para hacer el drenaje pluvial. Mm. Pero el problema no se resuelve con arreglar una calle. El problema de Vía Argentina y de la calle, todos los drenajes, aparte de la Vía Argentina, nunca se cambiaron, ni se han cambiado en años. ¿No? Mm. Entonces tú puedes arreglar el drenaje de una calle. ¿Qué pasa ahora
en Calle Uruguay, por ejemplo, en las imágenes esas que mostraste. Calle Uruguay, hace 7 años atrás, sin esos trabajos, también se habría inundado, porque se inundaba. Pero se había quedado empantanada el agua por horas. Pero ¿por qué no se alinearon los esfuerzos en ese momento? Porque el O sea, trabajo... municipio, porque es que... el MOP, el gobierno era panameñista, tanto el Bueno, y del el municipio gobierno ahora todo es capital. PRD, y ya Exacto. van 2 años y medio, casi 3 años, y si te acuerdas... No, pero hubo una pandemia, pues vamos a sí, decir que en la pandemia no pudieron hacer nada. No, en todos los gobiernos Podían a nivel... hacer todo, si a siguieron trabajando y todo el nivel mundo estaba en de su casa. América Latina, el único país donde detuvieron la construcción pública como lo hicieron aquí fue Panamá. Ningún otro país de América Latina detuvieron la construcción pública así. Ahora, Una cosa era la construcción privada, las obras públicas, porque es que detener una obra pública significa después aumentar el costo de, Obvio, de esa claro. obra. ahora, Y si Entonces, estaba todo el mundo guardado, ¿qué es lo que, igual se podía qué es lo que trabajar. pasó aquí? Mira, el ministro de Obras Públicas, el actual, con Fábregas, hicieron una conferencia de prensa en junio del 2019. Yo me acuerdo, sí. Ellos en junio del 2019 dijeron Antes de tomar posesión. Antes de comenzar. que el problema de la calle Gaspar Octavio Hernández, porque hicieron la aclaración ahí que no es Villa Argentina, es la calle Gaspar Octavio Hernández, se resolvía arreglando los drenajes pluviales de la calle Andrés Bello. La calle Andrés Bello es la que está paralela a la Vía Argentina, Sí. el otro lado del parque. Sí. Nunca hicieron eso. 2 años y medio después no lo hicieron. Entonces se sigue inundando la calle Gaspar Octavio Hernández, que nosotros nunca la tocamos. Nosotros no hicimos ninguna intervención en la calle Gaspar Octavio Hernández. Nosotros hicimos una intervención en la Vía Argentina. ahora ahí Entonces- en esa calle sí hubo algún tipo de intervención ahora en esta administración. Porque yo En Andrés recuerdo- Bello, pero... En Andrés Bello. Sí, pero fue de la calzada. Sí. No, pero yo ahí vi que están metiendo unas tuberías enormes. Sí, etcétera. después sí, Sí. pero al final no hicieron lo que dijeron que iban a hacer. Pero el prole- Clásica de lo político. sí, entonces, en el caso de la calle Uruguay, también hay que hacer unas intervenciones porque si tú vas a ver por donde está el Bristol, toda la vida eso se ha inundado, Sí, Ujú. correcto. bajando. Que eso no es calle Uruguay, eso es antes de calle Uruguay. Ujú. Entonces, tú arreglas los drenajes de calle Uruguay, pero si no arreglas los drenajes de las calles que vienen de la Vía España hacia abajo, porque es que nosotros quizás no, Claro. no lo percibimos. Claro, Es que el agua a baja. simple vista, es que eso Arreglar viene abajo, bajando. sí, eso Claro, el baja agua y baja. llega Es que igual. eso es una gravedad. cuestión que tiene una pendiente hacia la bahía. Entonces, si tú no arreglas arriba, por más que tú arregles abajo, Claro. El las agua va a aguas llegar arriba igual. van a seguir Ahora, bajando. lo importante, licenciado Blandón, es que hay intervenciones que sí han funcionado para que drene más rápido el agua. Porque, por ejemplo, el Parque Urraca, también yo de niño, yo me crié ahí, cuando era un niño hasta los 12 años. Y eso ahí se inundaba toda la vida y demoraba horas en bajar el Pero el agua. Parque Urraca no se sigue inundando. Pero baja rápido. Ah, Sí, ya. claro, pues lo que Sí, pasa es que es la que- inundación es que si tú tienes un nivel freático alto y mucha agua cayendo, pues va a haber Sí, una es que, mira, es inundación. que el problema que nosotros tenemos en la ciudad de Panamá y especialmente en el corregimiento de Bellavista, que es una de las partes antiguas de la ciudad, es que el sistema de drenaje pluvial de esa área colapsó hace décadas y no se ha hecho ninguna intervención, salvo la que hicimos nosotros en la alcaldía para cambiar esos drenajes. ¿Qué pasa hoy en día? Todavía hoy en día, en la mayoría de Bellavista, en la parte vieja de Bellavista, tú tienes una misma tubería para las aguas de las lluvias y las aguas servidas. O sea, las aguas servidas son las que salen de las casas, de los servicios, cuando jala la cadena. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tenías casas ahí, donde había un servicio o 2 servicios en esa casa, jalando la cadena para esa misma tubería de las aguas pluviales. Pero ahora tienes, en vez de una casa, un edificio con 200 servicios jalando a la misma tubería, Así pues es. obviamente que la colapsaste. Y eso es lo que está pero pasando. Ahí también entraría, sí, es que no entra solo el municipio, es un exceso de infraestructura Sí. aprobada por Entonces, muchas entidades. lo que nosotros hicimos en Calle Uruguay, por ejemplo, es que hoy en día en Calle Uruguay y la calle 47, 48 y 49 tiene 2 tuberías aparte, separadas. Una para las aguas de la lluvia y otra para las aguas servidas. Eso es lo que hay que hacer en el resto de Bellavista. Lo que pasa es que nadie se atreve a hacerlo porque te caen en pandilla, te dicen que porque abriste el hueco, que no puedes pasar por ahí, que no sé qué, porque no hay otra manera de Lo que hacerlo. pasa es que cambian la densidad, pero no
nadie piensa en que al cambiar la densidad, la infraestructura sanitaria también No tiene da. que cambiar. Ya, no y da, ahí más en esa el área. IDAN tendría algo que también Por Claro, supuesto que atender, ¿no? Por supuesto que sí. Entonces, es lo que te reitero. El día que vayan a intervenir al Cangrejo, por ejemplo, que hay que arreglar todas Sí. las tuberías del Cangrejo, Eso es un problema. lo que nosotros hicimos fue que el día que se haga eso, Ujú. ya no tienen que intervenir la Vía Argentina, porque la Vía Argentina ya se hizo. O sea, lo que pasa es que tienen que arreglar el resto de las calles. Es como que tú tienes O sea, usted no está diciendo que el municipio se adelantó a eso. Por supuesto. Es que nosotros nos adelantamos porque nosotros dijimos, si no, te vamos a soterrar los problema cables es que eso no se y siguió ya haciendo vamos en a otros abrir el lados. hueco. Es que, Obvio, mira, porque no hubo coordinación con otras entidades. no, sí hubo la coordinación. El IDAN nos dijo que ellos iban a Le hacer dijo la- que iban. Sí, pero que no ellos lo iban- hicieron. y no lo hicieron. Claro. O sea, ellos dijeron que iban a licitar todo el Cangrejo y no lo hicieron. Ajá. Eso ¿Me fue el explico? gobierno pasado. El gobierno pasado. El MOB nos dijo que iban a arreglar otras calles, aparte de la calle Uruguay, porque allí hay un estudio de hace añales. de Que hace como iban 20, también, tampoco lo hicieron. No lo hicieron. En Aquilino de la Guardia, al final con la Avenida Balboa, hay un... se me olvida el término técnico, yo soy abogado, no soy ingeniero. Hay un cajón pluvial Ajá. que se quedó chico hace años y por eso se inunda más arriba. Entonces tenías que hacer una inversión para mejorar eso. El MOB nos dijo, si no te lo vamos a hacer. Y al final no lo hicieron. Entonces, digo, hay cosas que sí se coordinaron, pero tú puedes coordinar y nosotros hicimos nuestra parte. La alcaldía hizo la parte que le correspondía. El MOP, el IDAN no lo hicieron. Ni en el gobierno pasado, ni lo han hecho en este gobierno tampoco. Es que es clave entender que si se inunda arriba, se inunda abajo, por más trabajos que hayas hecho abajo. Eso es clave entender, no creo que se Por entienda. fuerza de gravedad, ¿no? Sí. Eso es así. Y cuando llueve mucho, la Peor. Vía Y España no que queda arriba solamente- se inunda. Y no Claro. solamente están Entonces- involucrados el MOP Sí. y el IDAN y el municipio. No, y hay también está algo más. involucrado Mucha de Paseo. nuestra ciudad está bajo el nivel del mar y también hay un efecto en la gravedad que, Sí. que definitivamente Sí, es se vuelve un área inundable. Es que, mira, nosotros hicimos en el año 2015 un estudio con el Banco Interamericano de Desarrollo. Dentro de ese estudio se identificaron los riesgos principales de la ciudad. Y el riesgo principal de la ciudad de Panamá es la inundación. Y no en estas áreas, más principalmente en Juan Díaz. Es que aquí cuando llueve así decimos, ah, mira, Vía Argentina y Sí, pero nos vamos Calle para allá Uruguay, abajo. pero no vamos a ver lo grave Juan Díaz, donde ha habido muertos Ujú. en el pasado, donde se han Derrumbes. inundado casas. O sea, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es esa situación? Pues bueno, porque Panamá es un lugar que tiene frente costero, varios ríos, está bajo el Construcciones nivel mal del mar, hechas, construcciones mal mal hechas. O sea, hay toda una serie de cosas que son distintos factores. Destrucción de manglares. Destrucción de manglares. Ah, Tienes un es. montón de factores Ahí. que hacen, como quien dice, la tormenta perfecta para la ciudad de Panamá. Entonces, tomar las decisiones que hay que tomar para hacer eso no es algo popular, porque las tuberías de drenaje tú no las ves. Entonces la gente dice, no, que ahí no hicieron nada. Pues bueno, yo tendría que abrir un hueco para enseñarle que vean que cambiamos la tubería. Y como Pero- no se ve, nadie puede hacer campaña con eso. Sí. Exacto, no ganas votos por ahí. Ese es el problema. Hablemos un poquito. Bueno, vamos a un cambio y ya volvemos. Sí, vamos a un Vamos al cambio, cambio. y regresamos para hablar acerca de la... De la demanda de inconstitucionalidad y Exactamente. también de Parque Norte y también de otras elecciones, etcétera. Ya volvemos. Ya regresamos. Ya estamos de regreso con más. Oye, y hace 11 minutos el expresidente Ricardo Martinelli justamente escribió de algo que estamos hablando acá, y es una inundación que salió ayer, una inundación que se grabó ayer en la transísmica y Parece como escribe que nos está así. escuchando, tú sabes. ¿Será? Yo No que creo. sí. En la Dice, Avenida Nacional. ¿Qué labor No, más sí. buena hizo el alcalde anterior en nuestras calles, excluido de Odebrecht, y el titular del MOP actual? Esto no es Venecia, es Panamá. A mí me llaman la atención dos cosas de él. ¿Por qué pone excluido de Brecht? Y si él trabajó con Odebrecht como un loco. Yo te entendí. Ahora no le gusta Odebrecht. Este proyecto, ¿quién lo hizo? Hay que preguntarle a los hijos y a Estados Unidos si a él no le gusta Odebrecht. Este proyecto no lo hizo. Bueno, no, esto no fue de Brecht. Vamos a poner la foto ahí en pantalla. Esto fue de MECO, creo, porque es el Avenida Meco. Nacional. No. Ahí Yo está. hablo que ese- Martinelli ahí está. trabajó con Odebrecht, ya. no Sí, esa sí. Odebrecht. No, ya. no, sí. No, pero esa Ese particularmente. es el descaro que Es ese de proyecto él. es de él. Ese proyecto Exacto. se hizo durante la administración Martinelli. Pero y ese Lo hizo piropo- y ese Meco. piropo de Martinelli Y, hablando que y ya dijimos que a mí me dijeron que eso tenía un sistema de bombeo para evitar que eso suceda, pero el sistema de bombeo está dañado, no está funcionando o no funcionó ayer, pues. Es cierto. Pero ¿y Sí. el piropo por qué no entendí? Sí, Bueno, porque me dice, imagino ¿qué que labor por- más buena por- hizo el anterior alcalde? Pues, Se refiere, me él no imagino se que por refiere a el Rosana tema Méndez. de la inconstitucionalidad, pero al final, te Mi reitero, aboco. Es irónico, es irónico. el no es un descaro que piropo, ese es proyecto un lo hizo irónico. él. Ese proyecto no fue de la alcaldía ni mío. Sí. Pero es Pero irónico. es bueno que él es así, ¿no? Descarado. Ahora vamos a hablar de otros descarados, pues.
Con mucho gusto. Ok. Variemos de karaoke. Variemos de karaoke, que aquí abundan. Bueno, la revocatoria de Fábrega, veo que eso va avanzando. ¿Cómo ven ustedes, cómo ve usted esa revocatoria? ¿Cree que se logre esa cantidad de firmas? ¿El proceso es muy complicado? ¿Tendremos la organización suficiente para hacerlo? Mira, yo creo que va a haber el mismo problema que hubo con el tema de la recolección de firmas. No es que la gente no quiera firmar, sino que el mecanismo que ha establecido el Tribunal Electoral es un mecanismo que presenta muchas complicaciones para el ciudadano común y corriente. Sería mucho más fácil Firmar que en tú papel. pudieras firmar así manualmente, pero al ponerlo solamente por vía digital, yo creo que lo va a complicar. Entonces estás hablando de casi 200.000 firmas en 4 meses. Es más de lo que él sacó para ganar como alcalde. Sí, entonces es complicado. La verdad que es muy complicado, pero sí creo que vale la pena que se haga el esfuerzo, ¿no? Y felicito Ahí- a esa iniciativa ciudadana que Sí. ha habido de hacerlo, de hacer el intento, y yo creo que así no se recogen las firmas. Cada firma que se recoja es un mensaje claro de repudio a una gestión que Pero no está dando Hay tres resultados. métodos. Voy, pero Hay tres ¿esta métodos. ¿Esta es una iniciativa realmente ciudadana o responde a un grupo? Porque hay un montón de gente que se beneficiaría si saliera Fábrega también. O sea, es un grupo, es una iniciativa ¿Ciudadana o genuina, política? originalmente ciudadana, o es una iniciativa que responde a un grupo político y que tiene un front. Bueno, mira, la persona que he visto, Roberto Ruiz Díaz. Roberto Ruiz Díaz, él fue, creo, miembro de Cambio Democrático. Ujú. Embajador Fue incluso. embajador en el gobierno de Martinelli y embajador también en el gobierno de Varela. Ujú. No terminó el periodo Paraguay, de ¿no? Varela, sí. Pero yo no le conozco hoy por hoy una afiliación política. No sé si él sigue inscrito en Cambio Democrático o no, o está inscrito en otro partido, no sabría decirte. Lo que sí te puede decir es que el panameñismo como partido no ha estado participando de esto, pero sí, me imagino que habrá muchos panameñistas que querrán Ahora, firmar cuando comience el proceso de Si firmar. ¿no? si le revocan el alcalde, el mandato, perdón, al alcalde Fábregas, ¿qué ocurre? ¿Cómo ¿Queda queda la Judy alcaldía? o ¿Queda ella Judy también Meana sale? como vicealcaldesa o ella se va? en la No, fórmula? lo que tengo entendido es que lo que he leído, yo no he puesto a ver en detalle el tema, ¿no? Pero que habría una convocatoria a un referéndum donde se decide revocarle el mandato a él. Entonces una convocatoria, una elección para escoger Un nuevo alcalde. un nuevo alcalde. Pero aquí el tema es ¿quién va a correr una elección para estar en un año? Sí, sí. ¿Me explico? Alguien que quiera volver Ahora, a hay correr. tres métodos. Sí, Hay tres métodos. Eso me lo preguntaba yo Sí. también. Pero, Sí. pero la queja, incluso ayer Saúl Méndez, cuando le preguntamos por las inscripciones del FAT, nos mencionó lo mismo que acaba de decir José Blandón, y que se vivió en la experiencia de la fallida convocatoria de Asamblea Constituyente. Hay tres métodos. El kiosco, el yendo al mismo tribunal electoral y el del celular, que es el que la gente prefiere porque, o sea, tú tienes tu celular, entonces llamas al tribunal El que contigo, sabe usarlo, accedes a el que tiene Sí, data. correcto. Accedes al tribunal contigo, pero entonces ahí te encuentras con un embudo, según nos explicó Saúl, que dice que hay veces que hay 50 personas por delante y entonces ¿quién se va a quedar esperando a que un No. funcionario, porque Ah. es una videollamada? Nosotros una Entonces, vez es tuvimos un embudo. un día en que coincidía una inscripción nuestra, una inscripción del PRD y una inscripción de RM y llegamos a tener hasta 500 personas en espera. Sí. Entonces, o sea, sí es muy... hombre, parece que fuera fácil, pero en realidad es complicado. Entonces, ¿por qué no tener los libros estacionarios? Ya cuando estamos en unos niveles de la pandemia que son realmente, parece estar bajo control. Y esa era una queja que planteaba Porque la también ayer. tesis del Tribunal Electoral es que eso era demasiado trabajo para ellos, pero realmente lo que están haciendo es entorpeciendo Ahora un es demasiado proceso trabajo para el ciudadano. ciudadano. Los mecanismos ciudadanos y democráticos que están previstos Correcto. en la ley, pero en la reglamentación Bien. se truncan con ese tipo de dispositivos. Vamos con la demanda de inconstitucionalidad, la acción de inconstitucionalidad que En teoría, presentó. para eso lo traímos, ¿ah? Sí, no, es que a mí me llama la atención algo, porque más allá En de teoría. la acción que presentó ayer, me llama la atención el voto del Tribunal Electoral, porque uno de los que votaron a favor de mantenerle el fuero electoral penal a Ricardo Martinelli es miembro, bueno, o fue miembro del Partido Panameñista, hablamos del ex magistrado Alfredo Juncá. ¿Qué piensa usted de que el señor Juncá votó de la forma que votó y la manera en que no era coherente el voto del Tribunal Electoral? Y digo coherente en el sentido de que hasta ahora
La propia jurisprudencia del Tribunal Electoral no había provocado un fallo de esta clase. Y ya lo dijo hasta el propio Procurador de la Nación en su opinión. Y ahora en la acción de inconstitucionalidad que usted presenta. Pero uno de los que provoca esto es casualmente alguien que fue propuesto en ese puesto por los diputados del Partido Panameñista y ganó gracias al apoyo de los diputados del Partido Panameñista. ¿Qué piensa usted? Bueno, mira, primero que definitivamente que a mí me sorprendió y me decepcionó el voto de Juncal. Ahora, está claro algo, él fue designado ahí por la Asamblea Nacional cuando quien era la presidenta de la Asamblea era Yanibel Ábrego. Sí, ¿no? Y pero quienes todo el tenían- mundo conoce. Sí, no. Usted yo no sabe lo que estamos hablando. pero, es que yo no estoy diciendo que él no haya sido miembro del partido. Sí, era miembro del partido, pero te recuerdo que cuando él fue designado magistrado del Tribunal Electoral fue la Asamblea la que lo designó. Y en Y- donde Con el impulso de los panameñistas. No, con el impulso del Sí, pero- hermano De Popi del Varela. expresidente Juan Con- Carlos Varela. con los votos de los diputados del CD y del Ok. PRD, porque él fue electo Está unánimemente. bien, pero lo llevó para de la ir mano del Tribunal Popi Electoral. Varela. Sí, no, yo Lo llevó de la yo- mano Popi Varela. sí, Usted sabe. yo no te Usted sabe que así estoy, yo fue. no te Eso estoy es diciendo innegable, que eso no, es yo historia no te estoy patria. diciendo eso que no, te estoy poniendo en contexto ese tema porque no era un tema de que dependía solamente del panameñismo que él fuera magistrado del Tribunal Electoral. Entonces, pero yendo al fondo del tema en realidad, ¿qué es lo grave de esto? Y yo creo que aquí hay que separar dos temas. Una cosa es el tema del fuero penal electoral en sí. Nosotros ya hemos planteado que a nuestro juicio eso debe ser eliminado ya, ¿no? Así lo planteamos en la reforma electoral, se aprobó en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, pero después la Asamblea lo rechazó. Pero cuando tú, partiendo del supuesto de que el fuero penal electoral existe en el Código Electoral, ¿qué tiene que ver el Tribunal Electoral cuando se le pide un levantamiento de fuero? Primero, si efectivamente la persona goza de ese fuero. Para gozar de ese fuero tiene que haber o una elección nacional o una elección interna dentro del partido. Pero la lógica indica que la razón de ser del fuero penal electoral es proteger a quien es candidato en una elección de que por vía de un proceso penal se quiera interferir en su candidatura. Y por eso lo que el tribunal usualmente ha fallado rechazando el levantamiento de fuero es en los casos en los que la persona está corriendo, Ujú. ¿no? Y la denuncia se presentó concurrentemente con la candidatura de la persona. Son esas dos características las que normalmente toma en Sí, consideración. entonces, ¿qué pasó aquí en este caso? Sí hay una elección a lo interno de RM, del partido, pero una elección de la juventud, Exacto. donde Martinelli no es candidato absolutamente a nada. Ni siquiera tiene edad, por cierto. ¿Me explico? Absolutamente a Él cree. nada. O sea, él no tiene una candidatura que se está viendo afectada por una denuncia que se ha presentado en contra de él, porque él no es candidato. Exacto. Entonces, uno. Y dos, Sí, es en calidad de presidente del este partido. proceso penal en particular, el de Odebrecht, comenzó en el 2015, cuando ese partido ni siquiera existía, cuando él no era candidato a nada, en el 2015. Entonces, Estaba huyendo. entonces, Literal. si lo vas a ver solamente por el tema del fuero penal electoral, no hay justificación alguna con los fallos que el Tribunal Electoral ha tenido en el pasado para haber dicho en este caso que no le van a levantar el fuero. Está bien, pero pensemos que el corazoncito del magistrado Heriberto Araúz todavía es CD. Pensemos eso. Ujú. CD, Martinelli, o sea, le debo, bueno, aunque él fue nombrado por la Corte Suprema de Justicia, pero sabíamos nosotros las consideraciones Sí, siempre a la todos hora del sabemos quién nombramiento. Ok, pero el de Juncal, todo el mundo quedó con la gran interrogante para entender por qué razón él votó de esa forma Sí, bueno, y te- apoyó te- eso, te habiendo puede- un salvamento de voto de otro magistrado. Te puedes, ir Pregúntale a por, Camacho. te puedes ir por lo anecdótico, pero aquí el tema de fondo no es ese. Sí. Entonces, el otro lado es que en un proceso de fuero penal electoral, el Tribunal Electoral se puso a decidir sobre temas que no le competen al Totalmente. Tribunal Principio Electoral, que es el Totalmente. principio de especialidad. Son dos cosas distintas. ¿Ah? Una cosa es lo del fuero penal electoral y otra cosa es lo del principio de especialidad. Entonces, yo veo a la gente de Martinelli, por ejemplo, compartiendo un video del magistrado Valdés, muchísimo más joven, Del y 2013. le pongo en Es. contexto eso. Si mal no recuerdo, eso fue cuando el proceso de revocatoria de mandato a Tito Afú, Ujú, que eso pasó en el gobierno de Mireya, ujú.
donde a través de un amparo de garantías constitucionales se detuvo el proceso en el Tribunal Electoral. Entonces hubo unas declaraciones diciendo, oye, la Corte se está entrometiendo en un tema que es electoral. Y por eso en la reforma del 2004 hubo un reforzamiento de que una cosa era la competencia del Tribunal Electoral en temas electorales y otra cosa, la competencia de la Corte sobre el tema constitucional. Entonces, esa declaración de Valdés no tiene nada que ver con esta discusión, porque aquí no es que la Corte se está metiendo en temas del tribunal, aquí es que el tribunal se está metiendo en temas de la Corte. Así es. Es distinto. Es decir, el magistrado Valdés en esa ocasión dijo lo correcto. Dijo lo correcto. Dijo lo correcto. Claro, porque... Que no significa que ahora esté justificando la acción, Sí. porque él salvó el voto, inclusive. Sí, es que aquí En esta ocasión. la Corte puede revisar las decisiones del Tribunal Electoral vía inconstitucionalidad, porque lo que está revisando no es el tema del cumplimiento del Código Electoral, que sí le compete exclusivamente al Tribunal Electoral. Aquí lo que está revisando la Corte, o debe revisar la Corte, Especialidad. es la Constitución, si se está cumpliendo o no con la Constitución y sus principios. Y ahí es donde nosotros estamos viendo que el Tribunal Electoral se extralimitó en sus funciones al emitir ese fallo, porque entró a considerar un tema que no tenía por qué entrar a considerar. Es como, para poner un ejemplo, un candidato comete un homicidio, o un dirigente político comete un homicidio, y llega y presenta algún tipo de incidente de nulidad contra el proceso que se está siguiendo con él, pero al mismo tiempo llega al Tribunal Electoral una solicitud de levantamiento del fuero y el tribunal comienza a fallar el incidente de nulidad. El tribunal no tiene que fallar ningún incidente de nulidad, eso lo tiene que resolver el juzgado. Aquí lo que estamos viendo es lo mismo, o sea, el tribunal entró a ver un tema que no le competía ver a ellos. Por eso es importante el pronunciamiento de la Corte. Exacto, y también yo creo que hay una realidad aquí de que las denuncias que se presentó ya por parte de Michel Doens, que es otra cosa, Sí, que es paralelo. la denuncia exactamente. penal que presentó Michel Doens, y que entiendo el día de mañana va a presentar Toto Álvarez, ¿no? También una denuncia penal contra los magistrados, a mi juicio tiene fundamento. Y eso puede llevar a la separación del cargo de estos dos magistrados. En el caso de Araúz, tiene menor importancia porque Araúz igual se iba va va noviembre. pronto. en este año. Sí. En noviembre, sí. ¿Me explico? Pero en el caso de Junca, sí es otro tema porque Junca, en teoría, su periodo termina en el Después de las 2027. elecciones. En el 2027 termina el periodo de Junca. Entonces, la salida de Junca abre el espacio para que la Asamblea designe un nuevo magistrado del Tribunal Electoral y obviamente pues con mayoría del PRD, que vamos a esperar de la Asamblea en este momento. Pero eso es una posición en la que lamentablemente el magistrado Junca se ha colocado al haber fallado de una manera que yo estoy seguro que él sabe que no fue la correcta. ¿Y entonces por qué votó de esa forma, pues? Bueno, eso habría que preguntárselo Y a lo él. ha Oye, seguido es una sosteniendo. responsabilidad de él. No, sí. En Y, miles de lados. me ha Ajá. llamado la atención poderosamente, licenciado Blandón, que el Tribunal Electoral, aparte de haberse metido en algo que no le correspondía, hace un análisis sesgado, porque no considera el Código de Procedimiento Penal, el artículo 548, de las limitantes al principio de especialidad, que se cumplen por lo menos dos de esas limitantes en el caso del señor Martinelli, ¿no? El consentimiento del Estado requerido y el haber regresado al país después de haberlo abandonado voluntariamente. Y el argumento es que como hay un tratado, no aplica el Código de Procedimiento Penal. Y yo creo que eso es una interpretación absolutamente sesgada, porque si fuera así, en el Tratado de Extradición de 1904, en el artículo 2, que está la lista cerrada de los delitos extraditables, tampoco están ninguno de los 4 delitos por los que lo extraditaron. El juez Edwin Torres hizo un análisis sesudo, como debe hacerse integral, dadas las circunstancias actuales, y no como si estuviéramos en 1904. Y eso me llamó la atención del análisis que hicieron los magistrados Junca y Araúz. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y yo creo que la Corte Suprema de Justicia debe fallar por la inconstitucionalidad de esa sentencia del Tribunal Electoral. Les puedo adelantar aquí que ya en el día de ayer, después de que presentamos la acción de inconstitucionalidad, ya se procedió a decretar, a resolver la acumulación de esa acción con la que ya había sido presentada Era anteriormente, de manera tal de que ya ambos procesos, ambas demandas están en manos de la misma magistrada, que es la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
O sea que esa demanda que usted presentó ayer no retrasa para nada el proceso. No, debe No, retrasar lo para que, nada el lo que proceso. incluye Es más elementos. es más elementos porque nosotros ahí señalamos como violados otros artículos de la Constitución adicional a los que ya habían sido puestos en la principal, en la acción primera que se presentó, ¿no? Ahora hábleme acerca de la acción de Mitchell Doens, porque creo que lo que Mitchell Doens busca es, una vez conocido el resultado, estos señores, los dos magistrados del Tribunal Electoral que votaron de esa forma, se pudieron haber extralimitado en sus funciones. Entonces es importante entender, porque eso es un proceso que iría paralelo a la decisión que tome la Corte con el caso en particular, ¿no? Sí, pero es también la Corte la que lo tiene que tomar. Sí, porque los es la que la magistrados Corte... exactamente. es la Corte la que juzga a los magistrados del Tribunal Electoral. Pero depende de la opinión o del fallo sobre la inconstitucionalidad de lo actuado o no. A mi juicio, no. O sea, ellos pueden también admitirla y proceder independientemente de la decisión que se tome sobre la Sí, inconstitucionalidad. obviamente habría, como digamos, una opinión implícita sobre la constitucionalidad o no del fallo en el mismo proceso penal, pero no es que uno va ligado al otro. Pero, puede haber, por ejemplo, una separación del cargo durante el proceso mismo penal. O sea, no hay que esperar al fallo final para separarlos del cargo. Y eso es lo que yo te digo que... No, y se torna interesante porque tendríamos entonces... Bueno, en el caso de Heriberto Araúz, como tú lo dijiste, Flor, pues no tanto porque él se va ahorita. Pero en el caso del magistrado Junca, No vienen elecciones. No solo eso, abre la posibilidad entonces, si ese caso continúa en la Corte, entonces. obvio, y adivine quién tenga el gobierno, o sea, el PRD, ¿no? ¿Quién va a ser? Sí, es que tú tienes ahora mismo el magistrado Araúz, para que quizás el magistrado Junca, en todo caso, lo pone la Asamblea. El que nos está viendo o escuchando no tiene conocimiento de esto. La forma en que se conforma el Tribunal Electoral está hecha para que en principio un gobierno no nombre a los tres. Exacto. Ni mayoría. Pero uno lo influye. nombra la Asamblea, uno lo nombra el Ejecutivo y el otro lo nombra Pero el influye. órgano judicial. Y en Entonces, diferentes tiempos. y en Exacto. diferentes tiempos. O sea, Araúz es el nombrado por el órgano judicial. O sea, él se va este año y el reemplazo de él lo tiene que designar La Corte. el órgano Corte. judicial, la Corte, que también ahora, porque no le nombraron dos magistrados a ¿Está en Varela, control de quién? ahora mismo está en control del PRD, o por lo Obvio. menos los magistrados que están en su mayoría Todo es 5-9, fueron ¿no? nombrados por el Fueron PRD. designados por el actual presidente. Y no solamente por el PRD, por Ahí- el presidente actual. Hay armónica colaboración en Sí, esos tres órganos, entonces- ya sabemos eso. Y luego Junca, que fue nombrado por la Asamblea, como dije, su periodo se vence en el 2027, pero si a producto de Claro. esto es sacado, removido del cargo, entonces Adivine quién lo nombra. es la Asamblea la que lo nombra, entonces el PRD, este gobierno tendría 2 de 3 magistrados designados. Ese es un tema que En hay el que caso de también Eduardo- poner sobre la mesa, porque En el caso hombre, de Eduardo yo- Valdés Escoferi, ese sí fue nombrado y ha sido nombrado por Por los el Ejecutivo, presidentes, los por el presidentes, Ejecutivo. sí. Y lo han dejado allí, ¿qué? 30 30 años, ¿no? 30 años. 30 años. Todos los presidentes yo que han digo venido. ese es ¿ah? el mejor político que hay en Panamá, porque Pero le están haciendo los pasos varios. No. No, pero ha habido institucionalidad en el cargo, nadie lo puede negar. ¿ah? O sea, Como todos Elías los presidentes de Castillo. diferentes Sí, partidos sí. lo han apoyado. Como Elías Sí, Castillo. sí. Claro. Sí, no, pero este ha logrado que prácticamente Este todos tema. los presidentes, no Pero Elías importa el Castillo sí es partido PRD. político que ha habido en los últimos Sí. 30 Pero Elías años. Castillo sí es PRD, en el caso de... Lalo era Molirena. Pero fue ya independiente. Sí, bueno, porque ya lleva 30 Yo no años lleva 30 años sin estar inscrito en un partido Ya ni se político. acuerda el Molirena. Pero él era Molirena. ¿Moli qué? Fue. ¿Esto qué es? Ya Molirena, mira lo que es. Sí, él era el Molirena de los viejos. Original. Del Una original. pregunta, cambiando un poquito de tema, las elecciones del movimiento Otro Camino, ¿a qué cree que se atribuye el hecho de la baja participación? Yo estaba conversando con Atenos de esto y yo tengo como varias teorías, no sé cuál realmente es, nadie la sabe a ciencia cierta, pero primero que no hubo clientelismo para movilización y la gente está acostumbrada a eso. Segundo, que yo no siento que los miembros de los partidos tengan tan claro la importancia de la elección de los dirigentes porque sienten que ya el dirigente de ese partido es Ricardo Lombana y que va a seguir siendo, independientemente de lo que escojan. Entonces,
no estoy tan segura de cuál sea la verdadera razón por la que hubo tan baja asistencia. ¿Cuál es Mira, su opinión? yo te voy a decir, primero que no podemos estar con un doble rasero, ¿no? Yo te pregunto, si hubiese sido una elección del panameñismo o del PRD y votaba el 17%, ¿cuál sería tu opinión hoy? ¿Me explico? Acá están tratando de buscarle 1000 justificaciones a la razón por la cual en Otro Camino solo fue a votar el 17%, porque no fue el 20%, fue el 17%. Entonces, si me dicen que la justificación es que no hubo clientelismo, entonces me estás diciendo que el 83% que no fue a votar fue por clientelismo, pero no era un partido distinto. No era gente distinta a la que estaba allí. Entonces, ¿por qué tú me vas a...? Sí, pero precisamente, la gente que se inscribió allí no es gente que está esperando que le paguen por movilizarlo, porque es gente distinta, ¿no? Pero cuando yo vi las imágenes, yo lo que vi fue a exmiembros de la Democracia Cristiana, El panameñismo. a exmiembros del panameñismo, No, había otra más. la mano derecha de Baby Valderrama, ahora es Otro Camino, pero bueno. Sí, ¿verdad? Se cambió. Sí. Entonces, ahora tú Otro dices, camino. o sea, ahora vi gente que trabajaba en la presidencia con Martinelli. Están ahora en Otro Camino. El general Rubén Darío Paredes. El contralor de Mireya Bringuiden. Pero ahora ¿qué pasaron? El río Jordán. Ahora se purificaron, se bautizaron y ahora son otras personas. O no son los mismos de los partidos que tú estabas criticando. Pero todo el mundo tiene derecho a cambiar de forma de pensar. No, pero es que nosotros no estamos diciendo que nosotros somos los más puros y o sea, usted abiertamente dice que son de lo peor, no. Nosotros reconocemos que somos políticos y que somos un partido político. Sí, pero Otro Camino quiere decir que ellos no son políticos, que no son un partido. No. Pero político no puede ser sinónimo de clientelismo. Sí, es que ese es nos ha dejado ahora con la duda. Político no es sinónimo de clientelismo. Pero licenciado, por ejemplo, en el PRD repartieron hasta bolsitas de guiso, ¿no? Bolsitas de guiso, o sea, para hacer guiso. Gorra, suéter, todas esas cosas. Eso es lo que se llama el clientelismo político. ¿Yo vi gorras y suéteres en Otro Camino o no? Compradas por los mismos miembros. Compradas por los mismos miembros. Esa es una forma de autogestión. Aquí Bueno, nos lo explicó Ricardo Lombana. Sí, claro. Bueno, eso es lo que va a decir. Pero lo que te quiero decir... O sea, usted pone en duda que así sea. Y te reitero. Por lo visto. Y te reitero. Está dudando. Y te reitero. Porque, hombre, si yo estoy ya viendo... me dejó dudando a mí también. Si yo estoy viendo hay un montón de gente que viene de partido. ¿O me va a decir a mí que los que venían del panameñismo no saben cómo hacían una elección antes y demás? No sabían porque no hubo participación. Exacto. ¿Por qué? Porque no lograron motivar su membresía. Entonces, es que yo te reitero. Por eso le digo. Nosotros hicimos una votación. Nosotros hicimos una votación de convencionales, que es lo que ellos hicieron el día domingo pasado. Y votó el 31%. Y hubo gente diciendo, mira, no lograron movilizar su membresía. Pero ustedes mira, nada más, no tuvieron la convocatoria. Y ahora vota el 17%. Bueno, es que allá pero ustedes sí usaron su estrategia. Es que allá no es clientelista, que allá no, hombre, pero en el panameñismo no fue a votar la gente, punto. Yo no sé si yo no estaba en las escuelas viendo. No, pero en el panameñismo sí lo usaron entonces. Sí. O sea, para empujar el 31% sí, las tácticas esas clásicas. ¿Se pagaron buses? Yo no, mira. Ay. No, mira. Viene. Mira. Yo, los candidatos de nuevo, sacan gente a votar. Entiendo el ánimo de defender al movimiento Otro Camino. Lo entiendo, porque es la manera en que los medios se han manejado. Claro que sí. Porque yo te reitero, tu planteamiento sería totalmente distinto si hubiese sido la elección de un partido político y solamente votara 17%. Es que no, pero es que innegable en todos los demás partidos. Es que hay que, pero licenciado, lo que pasa es que hay que puntualizar. Primero, los candidatos son los que sacan gente a votar. Cuando hay competencia, pues hay más motivación para sacar gente a votar. En el caso de Otro Camino había casi puras nóminas únicas. Entonces, ahí ¿qué incentivo hay para sacar gente a votar? Correcto. Eso claro, ese es el fondo del asunto. Sí, y también hubo 3 días nada más para hacer campaña, que ese es otro pero aspecto. eso fue una decisión de ellos. Sí, de acuerdo. Eso no fue una decisión. A nadie les impuso que no me hubiera 3 días. Pero eso explica el tema de la poca movilización, que yo sí lo dije, pero también coincido con Atenógenes que es que tampoco usaron recursos de clientelistas para movilizar a la gente. Aquí el señor Blandón nos ha dicho muy claramente que uno implica tácticas políticas
tradicionales y el otro no las utilizó. Por lo menos eso es lo que nos dijo que no utilizó, pues, o que no iba a utilizar. Y Esa eso es la lo que promesa del estamos señor Blandón, ¿no? defendiendo, entre comillas. No, pero es que... Esa es la promesa del señor Lombana y lo que cuestiona el señor es que Blandón. yo te digo, por ejemplo, en el caso de las elecciones internas del panameñismo, había varias nóminas compitiendo. Claro. ¿Me por explico? supuesto. Había varias nóminas compitiendo. Oye, Porque de eso se trata la democracia interna dentro de un partido. claro, Y si tú si estás la compitiendo, señorita, a ti si te la señora preocupa... Kathleen Levy no hubiera salido candidata, hubiera habido menos movilización. Sí, pero no, pero es que no, espérate. Tampoco así dice. No, es que eso... No exagere, Guido. No, es que eso está... Es que haya competencia moviliza a la gente. Sí, pero estás hablando de dos momentos distintos. Bueno. No, estás hablando de dos momentos distintos, porque ella compitió para la junta directiva Correcto. en la convención. En la convención. Acá estamos hablando de la elección de los convencionales, fue un momento previo. Bueno, vamos a ver ahora. Entonces, en la elección de los convencionales había varias nóminas compitiendo en los mismos corregimientos, de distintos dirigentes que querían ser convencionales. Entonces, cada uno de ellos va buscando su gente para que vaya a votar. Si alguno la busca de un lugar popular y pone un bus, porque ya la gente no tiene carro particular para que vaya, esas son las estrategias de cada candidato. Correcto. ¿Me explico? Decir que eso es clientelismo, eso no es clientelismo. Si eso es algo que... No, por eso dije que no sí. vamos a utilizar la palabra clientelismo, sino las técnicas tradicionales de los partidos políticos. Las técnicas, pero Técnicas tradicionales. sí, que otro camino es un partido político. Ajá. Igual que lo es el panameñismo, igual que lo es el PRD, igual que lo es el CD y todos los otros partidos. Hacen una elección interna y solo va a votar el 17% de su membresía. De la membresía, sí. Sí. Ahora, eso en cualquier solo lugar por es un cultura tema que te general. tiene que llamar No. a reflexionar. No, Solo- Eso lo estamos tocando. Sí, Espérate, pero solo por reflexionar para cultura tratar de general. justificarlo y decir, En la- no, yo es que- porque no, es que Tengo no varias pagaron, teorías. no. No. Solo por cultura general. Tengo Este varias teorías y asunto, por eso pregunté la este suya. asunto de la movilización política ocurre hasta en las elecciones de Estados Unidos. Yo lo he visto porque me ha tocado estar allí. Y también ponen buses y llevan a su gente a votar. Sacan a las personas, o sea, el candidato se encarga de eso. O sea que por eso es que es un tema de técnica tradicional. Perfecto. Si Lombana dice, yo no voy a utilizar esa táctica, bueno, perfecto, no la utilice. Pero eso es una táctica tradicional. En Panamá y en muchas partes del mundo. No necesariamente clientelista, por lo menos lo que yo he visto en otras elecciones de otros países. Otra vez son simplemente asistencia para que la gente pueda llegar. Ahora, Yo puedo entender Claro, eso. ese También. punto, sí. A que le deje el guiso, ya hay otra cosa. También. Que le deje el suéter, es otra cosa. También hay otra cosa que hay que O plata, considerar. peor. No O es, lo plata, mismo, peor, ¿no? no es lo mismo un partido de 250.000, 260.000, 270.000 miembros, como tiene el Exacto. panameñismo, 6-1, que un ¿no? partido de 46.000 que se está tratando de Exacto. formalizar con solo 313 Así es. candidatos. Sí, pero es que, Sí, claro, de nuevo, pero... también es una cuestión de Sí. escala, José. Sí, por sí, supuesto, sí. pero es Sí. que aquí no estás comparando cantidad de votantes, estás hablando de porcentaje. correcto. Sí. Pero en los Me partidos explico, pequeños, porcentaje. en los partidos pequeños siempre el porcentaje suele ser bajo. Ok, entonces la pregunta Suele es ser ¿por bajo. qué fue baja la asistencia? Porque no lograron motivar a sus adherentes, dice. ¿Pero por qué? O sea, vayamos un poquito más allá. ¿Por qué? O sea, yo creo que hay varias razones. Digo, la primera, como bien señalaste, no había una competencia interna, ¿no? Y parte de eso es porque hay un estilo unipersonal de liderazgo. O sea, ahí no hay eso de que es un movimiento. No es un movimiento, es una persona que es la que al final está diciendo, este va, este no va, y al final lo que hubo fue una morisqueta de elección. ¿En qué sentido? Que ahí no se estaba si eran puras nóminas únicas que estabas eligiendo. ¿Cuál fue el debate democrático que hubo ahí? ¿Me explico? Entonces, sí. Bueno, sí, ustedes sacaron que 31. 31%. Eso también dice algo. Y eso también dice que para la gente esa elección no es determinante porque no se elige un No, claro, candidato, pero cuando sino tú un vas delegado. cuando tú vas a ver el histórico en los distintos partidos, Es bajo. en estas elecciones, en este tipo de elecciones, la de los delegados Es convencionales, usualmente vota 30-35%. ¿Por qué? Por ejemplo, el porcentaje de la del PRD fue inusualmente alto. En las mismas elecciones de Sí. delegados del PRD no vota 50%, votaba 30-35%. Sí. Entonces, esta fue alta. Eso es otro análisis que habría que hacer. ¿Por qué fue tan el del 50%? Bueno, estaba en gobierno, Pero hay condiciones en los trabajos, etcétera, esta, la de ellos, fue especialmente baja. Fue baja, hombre. Y búscale todas las razones que tú le quieras buscar. Pero ahí hay un tema que ellos se tienen que plantear. Porque, es que no había clientes. Sí, pero espérate.
era la primera elección para elegir a las primeras autoridades de un movimiento en formación, de una cuestión donde supuestamente están animados, quieren llegar a gobierno, quieren cambiar las cosas, toda la gente está, porque "Ay, aquí yo no necesito que me paguen un bus para ir a votar", y sin embargo el 83% prefirió quedarse en su casa. Entonces, hagan ese análisis. Pero y eso no es lo que vengan- estamos haciendo. Yo Calma, ventarrón. No, porque no es venir a la explicación sencilla No, pero- y fácil No, para hay salir el muchas. problema. Es que Hay- es que ahí no hubo no, clientelismo y por eso no Es fueron. que no hay una causa, hay una No, causa, Entonces quiere es decir que el otro multicausal. 83% estaba esperando que les dieran algo para ir a votar. No, Puede no, ser. no, Ah, bueno. Solo para tampoco- aclarar, no lo aquí sé. no estamos Yo defendiendo a la tampoco creo. humana. Yo tampoco creo que Además, sea yo no partí de esa automáticamente base. una conclusión lleva a la otra. ¿no? Oye, yo no partí de esa base. Yo Es dije, tengo multicausal. varias teorías, quiero Claro. hacer la suya. Oye, es Exactamente. multicausal. Además es un O sea, domingo. al final... No estamos defendiendo a la humana, los estamos domingos todas son preguntando. los domingos, digo, eso no, Sí. pero no sé, yo siento de verdad, como en todos los partidos pasa, siento que es porque la gente en realidad no le da importancia a esta elección. No lo siento que la Puede gente ser lo ve esa. como Sí, determinante. puede ser y si esa no hay, razón. y si no hay competencia, Hay muchas. menos. No es lo mismo como elecciones internas, es diferente, no sé, Bueno, primarias, no las veo, no lo veo. Bueno, lo estas veo sí eran unas distinto. internas, ¿no? No, pero no lo que yo dije no para elegir candidatos, sino dirigentes. Yo siento que ya todos saben que el dirigente es él, elijas a quien elijas. Sí, pero es que eso es lo que yo te digo, y aquí hablando un poco en función de lo que son los colectivos políticos, el panameñismo, muchos decían que era Arnulfo Faria. Y murió Arnulfo Faria y después continuó. Y ya Arnulfo Faria murió hace 30 años y el panameñismo continúa. Y hoy es Blandón el que lo está dirigiendo y mañana va a ser otra persona. Ujú. Y el partido va a continuar. El tema es cuando tú tienes un movimiento que se forma en torno a una persona y vive y muere con esa persona. Sí, ¿Me explico? eso es arriesgado. Y eso es ¿Ves? un buen punto. Pero que bueno, está y planteando, se lo ¿verdad? preguntamos aquí a los Sí, panas, sí. se lo pregunté yo, no sé si se acuerdan. Yo le Sí. pregunté qué diferencia hay, y no en cuanto a ideales y propósitos e intenciones, sino en cuanto a la figura, tu partido con RM, porque al final son dos personas las que se sienten como Ujú. únicos líderes de esos partidos. ¿Se acuerdan que se lo pregunté? Claro O sea, que yo sí, sí. coincido con ese planteamiento en parte, pero no creo Y, que... y mañana haremos un post-mortem, ¿no? Con Ricardo Lomana. Sí, para ver cómo piensa él, ¿no? Pero Claro. yo no creo que se puede equiparar el clientelismo de un partido y del otro. O sea, eso sí no creo que es equiparable. Hombre, gracias, señor Blandón, por acompañarnos. No, gracias. Aquí en Cuarto Poder. Se va bravo. No, yo no estoy bravo, yo no estoy bravo. Yo- No, lo que pasa es que a mí él no- pensó que estábamos defendiendo a Lomana. Vamos, pero No, no, dale. no, si hay que meterle salsa al debate. Oye, sí. Ey, un político que no hable con vehemencia. No es Por Dios, político. Sí, claro. así es. Ah, eso es así. Ya Bueno, volvemos. ya no se regresamos. vayan.